Hola a todos. Iniciamos hoy, una exploración bastante a fondo de un material. Un material fuente que, critica muy fuerte la doctrina del pretribulacionismo. Ya saben, esa idea de que los creyentes se van antes de la tribulación. Exacto. Y la fuente que tenemos es una transcripción. Viene de un video de YouTube de Tito Martínez y se centra mucho en responder a un video, uno corto, de Pedro Losada sobre la profecía de Daniel. Y ojo, el material de Martínez llama a Losada repetidamente falso pastorcillo. Vale, nuestra tarea entonces es desgranar esos argumentos que presenta Martínez en el vídeo. Correcto, tal como él los expone. Nuestra misión aquí es, sacar los argumentos centrales que se presentan sobre cómo interpretar la Biblia, sobre todo la profecía y el arrebatamiento. Entendido. O sea que el lío empieza con esa crítica a cómo Losada interpreta la semana 70 de Daniel. ¿Qué es lo que la Biblia, según esta fuente, dice que está mal en esa interpretación? Pues mira, el material es tajante. Califica de patraña, directamente, y doctrina de demonios la idea de un futuro pacto de paz de 7 años. Un pacto que firmaría un anticristo. Tito Martínez argumenta que la Biblia, en Daniel 9, simplemente no enseña eso, que es una invención. Vamos al texto, entonces. Daniel 9, versículos 25 al 27, son clave aquí. ¿Cómo los interpreta la Biblia según este análisis? A ver, el análisis de Martínez se basa en el texto hebreo. Sostiene que Daniel 9 habla del Mesías príncipe. Jesús. Eso es, Jesús. No habla de un anticristo futuro. Y la frase esa de «el pueblo del príncipe que ha de venir», Sí. argumenta que se refiere al pueblo romano, que fue, digamos, el instrumento que usó el Mesías, Jesús, para ejecutar el juicio sobre Jerusalén, en el 70 después de Cristo. Vale, ¿y el pacto del versículo 27? Ese que normalmente se asocia con un anticristo que lo rompe a la mitad. Pues aquí es donde la fuente da un giro radical. La Biblia enseña, insiste Martínez, que ese pacto que se confirma por muchos durante una semana, o sea, 7 años, ¿Sí? es el nuevo pacto. El que confirmó Jesús durante su ministerio. 3 años y medio, la mitad de la semana profética. Y fue su muerte, la muerte del Mesías en la cruz, lo que hará cesar el sacrificio en la ofrenda. Ah, claro. No las acciones de un futuro anticristo rompiendo un tratado inexistente, según esta lectura bíblica. El meollo de la disputa, según el vídeo, es si la Biblia enseña un rapto antes de la tribulación de 7 años. Exacto. Y la postura en este material es un rechazo, total, a esa idea. ¿Y cómo empieza la argumentación? Pues arranca cuestionando una interpretación muy extendida de Daniel 9, versículos 25 al 27. La del anticristo y el pacto. Esa misma. Sostiene, y con mucha vehemencia, que esa profecía no habla de ningún anticristo firmando un pacto con Israel. Y usa términos fuertes, ¿no? Sí, califica esa idea de fábula mentirosa y directamente de doctrina de demonios. Así lo expresa a la fuerte. Uf. Vale, entonces, si no es el anticristo, ¿quién es el protagonista de Daniel 9, según esta interpretación bíblica que expone Martínez? Pues insiste en que es Jesús, el Mesías príncipe. No hay otro. ¿Y el versículo 26? ¿El que habla del pueblo del príncipe que ha de venir, que destruiría la ciudad? Ah, eso. Según el video, se refiere al ejército romano, visto como un instrumento de Cristo para ejecutar el juicio en el año 70 después de Cristo. No, un futuro anticristo. No, se apoya en que el hebreo dice pueblo del príncipe, no de un príncipe. Un matiz importante para esta lectura. Interesante. Eso cambia totalmente la visión de la tribulación y del arrebatamiento, ¿no? Si no hay pacto de 7 años del anticristo, ¿qué pasa con la tribulación y cuándo ocurre el rapto según la Biblia? Pues Tito Martínez, basándose en la Biblia, rechaza de plano la idea de un arrebatamiento antes de la tribulación. La llama una fábula mentirosa. Y afirma que la Biblia no menciona ni una tribulación de 7 años exactos, ni un rapto antes. ¿Y dónde se apoya para decir eso? Cita Mateo 24, versículos 29 al 31. Ahí Jesús dice, literalmente, que la reunión de los escogidos, que la fuente identifica claramente como el arrebatamiento, ocurrirá inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Después. Sí, cuando Cristo vuelva visiblemente,
en las nubes, con poder y gran gloria. La Biblia es clara en eso, argumenta. Muy interesante. ¿Y cómo encaja esto con Pablo? Por ejemplo, 1 Tesalonicenses 4, que es como el pasaje por excelencia del arrebatamiento. Pues el análisis de Martínez también aborda 1 Tesalonicenses 4, versículos 15 al 17. Argumenta que Pablo lo deja clarísimo. El arrebatamiento es en la venida del Señor, cuando Él mismo descenderá del cielo. Vale. La interpretación que se presenta es que los creyentes somos arrebatados para encontrarnos con el Señor en el aire, sí, pero mientras Él está descendiendo, y luego le acompañamos en su regreso visible a la tierra. Y recalca mucho que los escogidos de Mateo 24 son la iglesia, no Israel aparte. Ya veo. El material también critica bastante una actitud de, bueno, todas las opiniones son respetables, que parece atribuirle a Losada. Sí, sí. La fuente, bueno, Tito Martínez argumenta con mucha fuerza que lo que la Biblia llama doctrinas de demonios no se pueden respetar, hay que exponerlas. Claro. Y considera que el retribulacionismo, enseñado por Pedro Losada, a quien llama una y otra vez falso pastorcillo, es una de esas doctrinas de demonios. Cita Hebreos 9:28. Dice que Cristo aparecerá por segunda vez para salvar a los que le esperan. Entiendo. Y la conclusión que saca es, bueno, que si esperas un rapto secreto antes de la tribulación, no estás esperando correctamente su venida después de la tribulación, como dice la Biblia. Y eso, según esta perspectiva bíblica, tiene consecuencias muy serias para la salvación. Acusa directamente a Losada de ser un engañador. O sea que nada de un tratado de paz futuro de 7 años firmado por un anticristo. Nada de eso. El autor Tito Martínez recalca que la Biblia, según él la entiende y enseña, no menciona ni una tribulación específica de 7 años ni ese supuesto pacto. Claro, entonces está desmontando una base fundamental del pretribulacionismo. Exacto, y va directo a esa doctrina. Critica la postura que le atribuye a Pedro Losada y su grupo Filadelfia. La de creer en el rapto antes de la tribulación. Sí, y el argumento es que la Biblia no enseña eso. Y subraya que los escogidos de Mateo 24 son la iglesia, los cristianos. Cita otros textos para apoyar que escogidos se refiere a los creyentes del nuevo pacto. Argumenta que lo que él considera doctrinas de demonios, como él llama al pretribulacionismo, no se pueden respetar. Dice que deben ser denunciadas y refutadas con la Biblia. O sea, que esa idea de respeto universal a cualquier creencia la ve como antibíblica. Correcto. Muy tajante en eso. Y la conclusión del vídeo es, bueno, bastante seria. Conecta esto con la salvación. Sí, sí. Argumenta que creer en el pretribulacionismo tiene consecuencias soteriológicas, o sea, para la salvación. ¿Cómo? Citando Hebreos 9:28, aparecerá por segunda vez, para salvar a los que le esperan. Interpreta que si esperas un rapto secreto antes de la tribulación, no estás esperando la venida post-tribulacional que se enseña la Biblia. Y la implicación es, Que quienes mantienen esa falsa esperanza, pues, no estarían esperando a Cristo como se debe. Y por tanto, según esta visión, no serían salvos. Es una conclusión muy fuerte. desde el gozo, queda muy clara la postura teológica del material que analizamos, muy definida, muy crítica y expuesta con mucha contundencia. Sin duda alguna. En resumen, el material de Tito Martínez presenta una refutación muy detallada, basada en la Biblia, de la doctrina pretribulacionista. Argumenta que no es bíblica y critica muy duramente a figuras como este Pedro Losada, el falso pastorcillo, por enseñarla. Exactamente. El punto central de su argumento es que la Biblia enseña que el arrebatamiento y la segunda venida visible de Cristo ocurren juntos, después de la tribulación. Y la fuente, pues, insta a rechazar las enseñanzas contrarias, porque las considera peligrosas, doctrinas de demonios. Y Tito Martínez indica que para quien quiera profundizar en estos estudios bíblicos suyos, se pueden descargar gratis. Están en su sitio web, las21tesisdetito.com, con tesis, con S, las21tesisdetito.com. Menciona que el enlace directo al estudio concreto sobre esta respuesta a Losada está en la descripción o comentarios del video original. Bien, pues ahí queda la referencia de la fuente para una exploración personal más a fondo. Y esto nos deja pensando, ¿no? Si la interpretación correcta de la profecía bíblica tiene implicaciones tan profundas como argumenta este material, ¿qué responsabilidad tenemos cada uno de estudiar estos temas con diligencia?